Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un análisis sobre el tema de los contactos. Y lo vamos a hacer abordando varios aspectos del fenómeno. La mentira que hay en algunos de estos casos, de dónde procede esa parte que es totalmente falsa y dónde podemos encontrar, vamos a decir, la manifestación más auténtica de estos fenómenos. Vamos a abordar esta cuestión a través de contactados y abducidos. Los contactados sin duda se diferencian bastante de los abducidos porque el contactado proclama a los cuatro vientos que mantiene una comunicación telepática, que recibe una serie de mensajes, la mayor parte de las veces de tipo mesiánico, y que, vamos a decir, podríamos encuadrar dentro de la psicosis religiosa. Esto está plenamente contemplado y estudiado y conocido por la psiquiatría. Eso es básicamente una obsesión que padece el individuo, un trastorno en el que todo lo que había podido leer a nivel religioso, la Biblia u otros dogmas o filosofías parecidas, lo mezcla simplemente con el tema extraterrestre y lo convierte en un nuevo credo religioso. De tal modo que todo van a ser una especie como de nuevas leyes, nuevo testamento, que habrá que seguir fervientemente. Hay muchísimos casos típicos de individuos contactados que han formado un nuevo culto religioso, como Eugenio Siragusa, por ejemplo. O el caso del famoso y desgraciado incidente de Applewhite, contactado norteamericano, que, por supuesto, les dijo a sus adeptos que tenían que tomar, no podemos decirlo aquí, ciertas sustancias para irse de este plano. Y les dijo que irían a Júpiter. Imaginaos. Todo esto es muy peligroso, hay que contemplarlo siempre con una perspectiva de prudencia, porque ya os digo que el mundo de los contactados es un campo intrincado de minas y peligros. Hay que cogerlo, como siempre os digo, con pinzas. ¿Por qué? Pues porque parece como una forma de reconvertir el fenómeno religioso, todo lo que ese individuo ha podido leer a nivel bíblico, a nivel dogmático, y lo ha transformado, lo ha transferido a un nuevo culto religioso con los extraterrestres. Ahí se mezclan cosas que no deberían de mezclarse. Lo triste de esto es que en un porcentaje moderadamente alto de casos hay una necesidad, una búsqueda de notoriedad. Y ahí es donde nosotros debemos de intentar separar el trigo de la paja. Hay contactados que pueden ser muy buenas personas, pueden tener todas las buenas intenciones del mundo, pero lógicamente están siendo, subyugados por su propio inconsciente y obedeciendo a las malas jugadas de una mente que muchas veces está incontroladamente sugestionada. Hay que vigilar mucho todo esto, hay que vigilar y descartar posibles patologías psíquicas y someter al individuo a diversos test psicológicos. Es importante, yo viví una experiencia durante 20 y pico de años de mi vida con una persona, con un amigo que estaba convencido que contactaba con extraterrestres. Y es el caso de Jenny Rovira, que os he hablado varias veces, y él se ponía delante de una máquina de escribir y empezaba y no daba tiempo físico, tiempo material para poder analizar lo que estaba escribiendo. O sea, iba solo y decía que sí, que se lo contactaba una mujer que venía de la constelación, decía, de Epsilon Banali, a no sé cuántos años luz, y que se llamaba Brana Shivanta, una mujer de 2 metros de altura, con una túnica blanca, rubia, de ojos azules, de tipo nórdico. Bueno, tremendo. Y él lo creía verdaderamente. Él creía verdaderamente lo que decía. Ahora bien, los mensajes, cuando los leías, veías que era todo sugestión y todo procedía, sin duda, de conversaciones que yo había tenido semanas antes con él, o habíamos leído una noticia y ahí aparecía en el mensaje que en ese momento estaba escribiendo, y ahí se delataba que, lógicamente, estaba no canalizando con nadie de fuera, sino que estaba canalizando con su propia mente y con su propio inconsciente. Todo eso, bañado por
episodios muy desagradables en los que reunía un grupo de gente y los tenía 5, 6, 7 horas a la intemperie, con temperaturas bajo cero, y decía que sí, que bajaban los ovnis, que ya venían, y ahí no pasaba nada. Con lo cual, esta persona no significa que fuese mala persona, al contrario. Yo siempre dije, Genís, que ya falleció, tristemente, era un gran amigo mío. Genís era un niño grande, y está bien mantener el niño interior, pero no puedes permitir que el niño conduzca el vehículo. Y él estaba permanentemente controlado por ese niño, cargado de fantasías y de ilusiones. Ya he contado varias veces que realmente era muy buena persona, y además lo he dicho muchas veces, si yo fuese un extraterrestre y tuviese que elegir a alguien, probablemente lo elegiría él por su bondad, por la bondad de su corazón. Pero otra cosa es que fuese verdad lo que contaba. Entonces, durante más de 20 años tuve la ocasión de ver lo que es la sugestión y el mundo de pues las malas jugadas de la mente. Con lo cual, salgámonos de un poco de este tema y vamos a un poco más al grano. Vamos a ver. Aquí la cuestión es cómo podemos hacer que todas estas personas, porque hoy en día todo el mundo canaliza, todo el mundo te viene y te, yo soy medium, y tengo una amiga que también canaliza. Sí, claro, por supuesto, hasta la madre y la abuela, claro. Hoy el mundo está canalizando cada día más. Es un fenómeno que el channeling antes pues parecía exclusivo de unos cuantos iluminados, pero ahora parece que todo el mundo lo hace. Vale. Hay que tener una cosa muy clara. Si no somos capaces de interiorizar, de buscar el origen de por qué tenemos esa necesidad de comunicar y de ubicar si realmente el origen está foráneo o procede de nuestro propio inconsciente, nos vamos a perder en un laberinto de percepciones, muchas veces son sugestiones. Para poder determinar que una persona está en contacto con algo, tiene que haber algún tipo de evidencia que esté más allá del campo de conocimiento de la persona que transcribe ese mensaje. Es decir, tenemos casos, hemos podido investigar casos de personas que efectivamente les han dicho a las 5:15 de la mañana va a haber avistamientos detrás de esa montaña. Y se ha producido. Cuando eso pasa, ahí ya podemos empezar a otorgarle credibilidad al caso. Es como el tema de todos los parámetros que establece la parapsicología para poder demostrar que hay un espíritu, una entidad que está interactuando. Cuando hay psicofonías, cuando hay fotografías paranormales, cuando hay captación pues en cámaras infrarrojas de formaciones espectrales, ahí sí podemos hablar que tenemos pruebas de que hay algo. Con lo cual no es tan complicado entender que si alguien dice que canaliza, tiene que demostrarlo de alguna forma o debe de poder tener acceso a algún tipo de información que se pueda contrastar. Y si nos vamos al tema de los abducidos, ahí nos vamos a ver con otro aspecto del contacto que reúne muchas más pruebas. ¿Por qué? Pues porque el abducido, para empezar, no sabe lo que le está pasando, ni quiénes son exactamente los seres que le están contactando, ni sabe por qué le están haciendo experimentos o pruebas o lo que sea. El abducido cuenta con muchísimo detalle lo que le está pasando, aunque no encuentra respuestas del por qué. Presenta generalmente marcas en el cuerpo, evidencias físicas y a veces en puntos, en regiones del cuerpo donde es muy difícil que pueda tener acceso a esa persona para provocárselas. Todo eso, añadidle el hecho de que muchos de estos abducidos han sido sometidos a una regresión hipnótica por parte de grandes profesionales de la psiquiatría o de la psicología. Y ahí, cuando vemos que la historia, el cuadro que aparece, es coherente y es compartido con detalles ínfimos con otros abducidos de otras partes del mundo y de otras épocas, la cosa cambia. Amigos, hay muchísimas personas en los años 60, 70, casos en españoles como Julio F. o Próspera Muñoz, que no tenían acceso a literatura en inglés ni conocían el idioma y contaban detalles sobre su abducción
que lógicamente coincidían al 100% con otros contactados en Norteamérica. Ahí es donde vemos que efectivamente hay una diferencia muy sustancial entre un contactado que dice que le envían mensajes telepáticos con un abducido. El abducido no sabe lo que le pasa, pero hay estudios, se han realizado muchos estudios. Recordaréis que os lo he contado, el norteamericano Bud Hopkins, un artista neoyorquino que yo diría que es fue de los mejores investigadores de abducción, ya sometió a un grupo de abducidos a un análisis psicológico y contó con la ayuda de una psicóloga donde esta mujer, sin ella saber que eran abducidos, le dijo a Bud Hopkins: estos señores que me has enviado parecen todos una gran familia. Le dijo: todos tienen un coeficiente intelectual más alto de lo normal, todos tienen un sentido muy práctico, realista de la realidad, es decir, no eran personas psicóticas, no eran personas esquizofrénicas, no tenían ningún tipo de patología, tenían un sentido realista de la vida, y todos ellos además comparten en común un trauma parecido al de la violación de las mujeres, una especie de estrés postraumático. Pero nada más, el resto eran personas plenamente sanas y conscientes y lúcidas. No tenían una fantasía desbordante, eran creativas, pero no tenían, repito, ninguna fantasía en su personalidad como rasgo distintivo. Y claro, esta mujer se quedó muy sorprendida, ¿no? Le dijo: son muy, muy parecidos todos ellos. Entonces fue cuando, una vez Bud Hopkins tuvo bajo el brazo el resultado de ese análisis psicológico, le dijo a la doctora que todos ellos podían haber sido potencialmente abducidos. Cuando hacemos ese análisis a la inversa, sometemos al análisis psiquiátrico al mundo de los contactados, el resultado no es el mismo. ¿Y eso qué demuestra? Pues claramente que el fenómeno de la abducción tiene mucho más crédito. Tiene mucho más crédito porque tiene que ver con un fenómeno que no controla la persona, que produce un trauma, produce unas secuelas. Y el otro fenómeno es muchas veces, o la mayoría de veces, al tener que pasar por el filtro mental y por el laberinto del cerebro. No digo con eso que no hay algo de real en los contactados, pero la mayor parte de las veces ese mensaje, al tener que pasar por el filtro de la mente, la cosa se complica, porque por ahí tiene que pasar el ego y tiene que pasar la sugestión. Y superar eso, amigos, no es fácil. Con lo cual, quiero hacer esa distinción. Luego está el tema de, una vez podamos presuponer que hay ciertos casos, por ejemplo, las abducciones, que son auténticas, que son reales, que han dado datos muy difíciles de poder inventar o de poder copiar. Hay ciertos casos muy interesantes que sugieren que no estamos hablando de seres que proceden de los planetas que nos han dicho, del sistema solar. Fijaos que hay el caso de Próspera Muñoz, aquí en España, que fue abducida me parece en el año 47 en Jumilla. Próspera contaba que estos seres entran en su casa pidiendo un vaso de agua, después de ver cómo aterriza un aparato, que al principio pensó que era un vehículo, y aquello, pues, nada, de ese aparato bajan dos seres de bastante baja estatura y entran en su casa. Y en un momento dado, Próspera les dice: ¿de dónde venís? Y uno de los seres les dice: venimos de Venus, pero no del Venus que vosotros conocéis. A mí me parece muy interesante esta respuesta, porque claro, si dice que no es el Venus que vosotros conocéis, ¿a qué Venus se refiere? Y esto creo que es importante matizarlo, porque cada vez hay un movimiento emergente de personas que están empezando a sostener la teoría de que estos cuerpos que vemos podrían no ser físicos, podrían ser holográficos. Y esto es un tema muy interesante porque plantea la posibilidad de que puedan ser portales toroidales, de energía toroidal, que la propia Tierra posiblemente está sujeta a esa línea de fuerza toroidal. Este es un tema muy interesante y que
hay más contactados que han contestado cosas muy parecidas. Yo voy a hacer una búsqueda y en vídeos en los próximos días lo voy a plantear esta cuestión, porque hay casos muy parecidos al de Próspera, con respuestas de este tipo. Sí, nosotros venimos de Mercurio, pero no es el Mercurio que vosotros conocéis. O venimos del Sol, pero lógicamente os quemaríais en el Sol, no puede ser. No, es que nos referimos a otro mundo. Pero ¿cómo os lo contamos todo esto? Ahí está el tema. Los extraterrestres vienen de otras dimensiones, muy probablemente no vienen de planetas, y muchas veces responden con evasivas. Hay otros que claramente nos mienten, y nos mienten en la cara. Porque, lógicamente, llega un momento que toda mentira tiene que llegar a un punto sin retorno, y la verdad, por mucha tierra que se le eche encima, tiene que salir a la fuerza. Y vamos viendo que poco a poco vamos descubriendo, vamos a decir, que el mundo no es como nos han contado y el universo muchísimo menos. Todo es mucho más fantástico de lo que nos han dicho, pero eso sí, más coherente y menos complicado. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero que estos matices que hoy os he ofrecido os sirvan como instrumento para entender algunos aspectos del fenómeno contactismo y del fenómeno abducción. Este último para mí realmente muy importante, porque ofrece datos que pueden ser contrastables. Todo aquello que nos llega de estas personas tiene, repito, que tener algún tipo de evidencia o debería de tener algún tipo de aspecto que podamos cotejar con otros casos. Si no, nos quedamos en un camino que no lleva a ningún sitio. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos.